Como cada 23 de abril, el mundo entero celebra el Día Internacional del Libro, un día marcado en el calendario para reivindicar la importancia de la lectura para la cultura y nuestra sociedad. Y para celebrarlo tenemos con nosotros a Juan Carlos Blanco, periodista y escritor. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Juan Carlos, acabas de lanzar este último libro, La tiranía de las naciones pantalla. Vas a presentarlo en las próximas semanas, pero un libro muy especial para ti. Cuéntanos un poco en qué consiste, cuál es esa sinopsis del libro. Bueno, pues La tiranía de las naciones pantalla es un libro, es un ensayo donde lo que hago es reflexionar sobre la situación que estamos viviendo con unas plataformas tecnológicas que nos están dando muchas cosas, que nos están mejorando la vida. Yo no soy ningún ludita, no soy un apocalíptico, no soy un conspiranoico que crea que las plataformas nos están controlando, pero la que sí advierto que hay determinados problemas, determinados pecados capitales que tenemos que tener en cuenta. Yo lo resumo muy brevemente en 5, lo voy a decir casi que en titulares. Primero, la violación masiva de la privacidad. Saben todo sobre nosotros, saben millones de datos sobre millones de hombres y mujeres. Y algo tenemos que hacer al respecto. En segundo lugar, y eso se van a sentir identificados quizás algunos de los espectadores, la pandemia de distracción y desconcentración. Hay mucha gente que hoy es incapaz de leer un libro o leer un artículo o no es capaz de pararse más allá de un titular en una red social. Rápidamente necesita ver el siguiente vídeo, el siguiente tuit, el siguiente meme, el siguiente reel. En tercer lugar, y no quiero ser corporativo, la destrucción del modelo de negocio de los medios de comunicación. ¿Por qué hablo del modelo de negocio de los medios? Porque los medios siempre eran el dique de contención que permitía que la basura mediática no inundara todo el espacio. Cuando los negocios de medios de comunicación se vienen abajo y se traslada la conversación a unas nuevas plazas de la conversación pública, que son las redes sociales, nos encontramos que en esas plazas apenas hay reglas. Si tú te fijas, una red social a la hora de moderar, de verificar, le pone tantas verificaciones como el dueño de un parque temático de piraña. O sea, no hay prácticamente. ¿Y qué ocurre? Que muchas redes sociales que parecían muy democráticas han terminado por convertirse en una taberna de borrachos a las 6 de la mañana. También hablo sobre la destrucción del pequeño y mediano comercio, porque somos víctimas de esa paquetería infinita. Casi todo se recoge en un paquete. Casi todo tiene que ver con algo que está ligado con una plataforma colaborativa. Y al final, ¿qué es lo que está pasando? Pues que cuando uno va a algún barrio, de pronto en el barrio donde había una tienda de ropa infantil o una mercería, hay una tienda de ropa de apuestas. Y donde había otra, donde había quizás una librería de barrio, lo que te encuentras es un punto de recogida de una famosísima plataforma de paquetería. Y lo más importante, la quinta, la que a mí particularmente me preocupa muchísimo. Yo creo que todo lo que está pasando con las toneladas de bulos, infamias, patrañas, está erosionando también la confianza en las democracias liberales. Está erosionando la confianza en nuestro sistema. Y cuando eso pasa, cuando la confianza sale por la puerta, lo que entra es algo que es muy peligroso, que es el populismo de todo pelaje, y lo estamos viendo. Se pierde esa privacidad, sí, y también entiendo que es más preocupante incluso cuando hablamos de la juventud, ¿no? De esa parte de la sociedad que se deja manipular, entre comillas, o sin comillas, por esas herramientas de las que tú hablas. No sé si también incides un poco en esa juventud. Uno de los bloques de los 5 pecados capitales es el que está ligado a las desconcentraciones, a la distracción, que es lo que más preocupa con la gente joven. A mí me preocupa una cosa que es muy importante, que conoce también cualquier chico o chica que esté viendo ahora mismo la televisión, o algún padre, sabe perfectamente que un niño 14, 15, 16 años, 18, no está lo suficientemente maduro como para soportar determinadas situaciones que se le pueden presentar, que en el día a día hubieran sido un terrible bullying, pero ya está, pero que ahora se salta de escala y que se multiplica enormemente el impacto. Pero lo que más me preocupa es, como digo, la desconcentración. ¿Por qué? Porque los chicos y chicas que te pasan 6, 5, 7 horas delante de una pantalla pierden capacidad crítica, pierden la paciencia, se sienten presas de la ansiedad digital, no son capaces de leer más allá de un artículo, prácticamente casi todo es vídeos muy cortos, compulsivos, que además normalmente les agitan. Y lo estamos viendo ahora. Mira, hay un libro también, aparte de este que es buenísimo, que siempre les recomiendo, que es el de la generación ansiosa, de Jonathan Haidt, el psicólogo social, que se centra mucho en este aspecto. Es que yo creo que es una pandemia que la estamos soportando y que está dejándose víctimas por el camino, muy, muy peligrosa. Hablas también, Juan Carlos, en el libro, sobre todo incides mucho en la política, en la democracia, en el problema que puede haber de esa pérdida de democracia, haciendo metáforas de incluso lo que podría pasar en unas elecciones si todo se maneja a través de las redes sociales. Entiendo que esa
ese es otro de los problemas principales de este libro. Y tú sabes, una de las cosas que más nos tiene que preocupar y que le tiene que preocupar a los telespectadores, que lo que yo estoy contando sobre esas campañas de desinformación, sobre la mala utilización de los algoritmos de recomendación para tretas, técnicas, herramientas y recursos muy, muy discutibles en campañas electorales, no es ninguna distopía. Es un hecho objetivo, es una realidad. Hoy en día, en cualquier campaña electoral de cualquier partido político medio, prácticamente la mitad del presupuesto se va en anuncios digitales. Una parte de esos anuncios digitales, pueden ser correctos, pero también puede haber muchos anuncios de campañas de negación, se pueden fabricar muchos bulos, muchas infamias, y circulan con muchísima rapidez y sin que haya prácticamente nadie que verifique si lo que estás viendo es bueno o malo. Bueno, eso está ahí. Y por cierto, también cuenta la responsabilidad del ciudadano, porque tú también puedes coger y ver un vídeo que sabes perfectamente que es un vídeo hecho con inteligencia artificial y que es una patraña, que es una falsedad o que es una infamia, pero tú coges, le das al clic y lo compartes en tu grupo de WhatsApp. Y en el grupo de WhatsApp a su vez lo comparten otros. Lo digo para que veáis un poco que cuando se prende esa llama es una llama que luego ya no sabes dónde va. Peligrosísima. Y eso está pasando en la política. Por eso también en el ensayo yo digo que las redes sociales mal utilizadas, y la tentación es enorme para utilizarlas mal, es fentanilo, es una pura droga, porque nos termina aturdiendo. Y cuando te aturde y deja de convertirte en un ciudadano, tú al final ¿qué eres? Un producto, ya no un ciudadano. Y ese producto que está todo el tiempo en esas redes sociales viendo ese tipo de productos es un ser altamente manipulable, al que es muy fácil dirigir cuando tiene que depositar su voto en la urna. ¿Crees entonces, Juan Carlos, que los sectores poderosos, como la política, se están lucrando de la mala utilización de estas herramientas para llegar al poder o para mantenerse? Sí. Rotundamente sí, pero no solamente la política, es que la política son las empresas, son los ciudadanos que en un momento dado deciden utilizar estas herramientas para los fines que consideren oportunos. Lo que estoy diciendo es que hace falta más reglas, que hay que volver a pensar en la regulación. La regulación no es mala, todo lo contrario. Las sociedades democráticas avanzadas son sociedades donde hay unas reglas del juego y esas reglas del juego te permiten convivir, y cuando tú puedes convivir, pues hay un escenario de prosperidad compartida. Si no hay reglas, que es lo que quieren las plataformas, esto empieza a ser de nuevo una jungla. Y en la jungla manda el más fuerte. Y yo no quiero una sociedad donde mande el más fuerte, sino donde se comparta el poder y por tanto ese poder nos permita tener una sociedad más democrática. Pero volviendo casi a tu pregunta, que me he enrollado mucho, sí, se utiliza mucho por parte de la dirigencia política y lo estamos observando. Hoy en día, hace 10 años, lo que está pasando hoy en día no nos lo podríamos creer. Es decir, tú no podrías pensar que alguien como Donald Trump pudiera estar en la Casa Blanca. Tampoco podrías pensar que un tipo con una motosierra en Argentina arrasaría como Javier Milei. Pero tampoco podrías pensar que en un ultraderechista, digamos que incluso disparatado como Jair Bolsonaro, hubiera sido un presidente nada menos que de la República de Brasil. Y me he quedado corto, hay muchos más nombres que te podría dar. ¿Qué está pasando? Pues que, como te decía antes también, este tipo de situaciones están abriendo la puerta a populismos de todo pelaje, tanto de izquierdas como de derechas. Y yo, como creo mucho en las sociedades democráticas, liberales, donde todos participamos de determinados principios y valores y estamos en una horquilla, me preocupa y, como pasa en el libro, lo denuncio. No vamos a hablar de conclusiones del libro porque queremos que todo el mundo se lo lea, Juan Carlos, pero sí que me gustaría que lanzaras un mensaje, ¿no?, a toda esa sociedad, a qué público va dedicado, sí, a qué personas te gustarían que lo... Y sobre todo, pues sí, ¿no?, cuál es la conclusión, no, pero sí el objetivo de tener este ensayo. Pues mira, el objetivo al final es que era simplemente una necesidad de volcar una inquietud que yo tenía. Y esa inquietud era, oye, ¿nos vamos a quedar callados? ¿Nos vamos a quedar resignados? Casi que le preguntaría en este caso, y voy a mirar a la cámara, a los telespectadores, ¿te vas a quedar quieto cuando, por ejemplo, ves que tus hijos se pasan 7 horas delante del móvil? ¿Te vas a quedar quieto cuando ves que, por ejemplo, cualquier populista del pelaje más disparatado termina sacando un montón de millones de votos porque han manipulado las redes sociales? ¿Te parece normal que ya no queden tiendas en tu barrio porque casi todo es con paquetería de una plataforma que conocemos? ¿Te parece normal que no haya casi medios de comunicación o que vivan en un estado de precarización? ¿Te parece bien o te parece normal que violen tanto nuestra privacidad? Pues te preguntaría, ¿y tú qué vas a hacer contra eso? Pues eso es lo que yo me pregunto en el libro.
Bueno, más allá de tu libro, por supuesto, ¿no? De que invitamos a todo el mundo a que se lo lea y reflexione sobre todo esto que estamos hablando. Juan Carlos, hoy es el día... La tiranía de las naciones pantalla, editado por Acal, que eso hay que decirlo siempre en las entrevistas. Pues, hombre, claro, para que la gente sepa dónde lo puede comprar. Aquí estamos en la Casa del Libro, de hecho, aquí hay ejemplares en la Casa del Libro donde lo pueden comprar. Hoy es 23 de abril, hoy es el Día Internacional del Libro. ¿Cómo de importante es la lectura para toda la sociedad? Para mí muchísimo. Yo, mira, en eso te reconozco además que soy muy abuelo cebolleta. Yo soy muy lector, lo he sido siempre y muchas veces, en algunas ocasiones sobre todo que doy mucha charla, y recuerdo que en algunas que doy para gente joven, y sobre todo las clases, pero en algunas veces me han preguntado, bueno, ¿y qué deberían de hacer los jóvenes periodistas? ¿Qué deberían de hacer los jóvenes que quieren dedicarse a puntos suspensivos? Los que quieren, digo, mira, lo primero que tienen que hacer es leer. En segundo lugar, tienen que leer, y en tercer lugar tienen que leer. Es decir, lee. ¿Por qué? Y dices tú, bueno, es que no, ya, pero es que luego no leemos. Y cuando tú lees, digieres mejor la información. Y si digieres mejor la información, vas a tener más capacidad crítica. Y si tienes más capacidad crítica, también vas a ganar en capacidad de concentración. Y con más capacidad crítica y más concentración, sueles ser mejor profesional y te van mejor las cosas. Juan Carlos, pues muchísimas gracias por celebrar con nosotros este Día del Libro. Ya lo saben, La tiranía de las naciones pantalla, por Juan Carlos Blanco, editado por... Acal. Importante saberlo, así que lo he dicho. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y bueno, que tengas mucha suerte, sobre todo que llegue a muchas personas este mensaje. Muchísimas gracias.